Bueno, listo. Entonces, iniciamos. Estábamos aquí ayer, en la clase de ayer. Es nuestra cuarta clase. Vimos funciones de texto, ¿cierto? Vimos cómo separar texto en columnas, cómo concatenar, pasar a mayúsculas, a minúsculas, ¿cierto? Ujú. Vimos la función izquierda, la función derecha, la función extrae, ¿cierto? Finalmente por aquí hicimos un ejercicio para separar esta fecha con el día, mes, año y luego la concatenamos, ¿no? Hay una aclaración aquí. Como concatenar, María Antonia, concatenar es para texto, ¿no? Concatenar es para texto. Entonces la gente muchas veces concatena números. Por ejemplo, la fecha son números, ¿no? Ujú. Si usted, por ejemplo, va a hacer cálculos con esta fecha, hay que agregarle o con números que usted una y quiere hacer cálculos, entonces usted los une con concatenar, pero para que los deje como números le antepone la función valor, ¿sí? Ok, Con esa función valor, entonces Excel realmente los toma como números, ¿no? Porque concatenar es para texto, entonces él asume que son textos y puedes tener problemas en un cálculo. ok, Entonces, por ejemplo, yo le digo, úname la fecha, úname día, mes, fecha, que son números, ¿no? Pero cuando los una, conviértamelos en números, ¿sí? Entonces, eso da la garantía que realmente cuando hagas un cálculo no vayas a tener errores. Si usted no va a hacer ningún cálculo con la unión de la fecha, con números, pues lo deja así, solamente concatenar, ¿sí me hago entender? ¿Sí? sí, Entonces yo ya ahí y luego aquí pues simplemente lo convierto a fecha, ¿no? Porque pues este número es la fecha aquí. Le voy a decir que me ponga un formato de fecha corta y ya ahí sí queda súper bien esa fórmula que yo acabo de hacer ahí, ¿no? ok, Un y día, mes, año, que son números, pero si usted va a hacer un cálculo, por ejemplo, calculemos a ver por ejemplo, cuántos días tiene vencidos. Insertemos aquí una columna, entonces coloquémosle por aquí días vencidos. Y aquí vamos a colocar la función de fecha igual hoy, abres y cierras paréntesis, ¿no? Esa función de fecha lo que hace es que te saca la fecha actual, pero ella todos los días cambia ok, automáticamente. O sea que si yo liquido días vencidos a hoy, pues ya mañana me aparecen actualizados automáticamente porque esta fecha cambia, ok, ¿sí? Es igual hoy, abre y cierra paréntesis. Entonces digámosle, igual voy a coger la fecha de hoy y le resto la fecha en que se venció la factura. Aquí es lo contrario, él me da una fecha, pero yo no necesito ahorita fecha, yo necesito es que me des el número. Entonces vengo acá y le digo que me lo cambie a número. O sea ¿cómo que fue eso, lo que hiciste? ¿sí? ¿Le restaste la fecha? Sí. Veo, Las explica que... fechas internamente son números, ¿no? Ujú. Voy a hacerte una aclaración aquí a la fecha. Las fechas siempre se digitan en el formato de día, ¿sí? Mes y año. Ese es el formato latinoamericano, ¿no? Ujú. Pero las fechas internamente son un número. La primera fecha con la que usted puede realizar cálculo es el 1 de enero del año 1900. Ujú. Si yo cambio esta fecha, voy a copiarla aquí, control C, control V, pero la voy a cambiar a número, que de hecho realmente lo que él graba es internamente es un número. Esto Sí, es un formato visual. Ese es el día número 1. Y si yo con control coma
coloco la fecha de hoy. Control coma, coloca la fecha de hoy y ya. O sea que a partir de este año, de 1900 al 2024, han transcurrido, perdón, número, han transcurrido 45.555 días. Usted puede hacer cálculos entre estas dos fechas Ujú. para liquidar días, intereses, ¿no? Por ahí vamos a ver una función, unas funciones de fecha. Ok. Entonces, pero la fecha realmente, Excel la graba es como un número, ¿no? Pero usted le puede dar el formato que quiera, le puede decir esto, la puede convertir, por ejemplo, en fecha larga, le puede dar un formato, ¿no? Por aquí hay algo que dice fecha larga. O puede entrar y la personaliza. Le dice personalizada. Y por ejemplo, usted quiere que le aparezca solamente el mes y el año. Entonces le dice mes y año. Y entonces él te da solamente ese formato. ¿Sí ves? Mira que estaba haciendo lo que dijiste, donde pusimos lo de la fecha completa, estaba haciendo lo del valor y en algunos me sale como los números y en otros me sale como error. Correcto, sí, señorita Bella. Porque Aquí, no, en la fecha completa. pero en estos dos ejemplos que hicimos, No, no, no. O sea, decimos lo de concatenar las fechas que dijiste que le pusiera valor para que lo tomara como un número. Me sale, en algunos sí me sale un número, pero en otros me sale error. en esta columna Ujú. te sale error. ¿Ya tienes todos los cálculos aquí? ¿Todas las separaciones? ¿Copiaste bien la fórmula? Sí, Tú me puedes compartir ahí pantalla, ¿sí? sí, pero espérate, me tengo que meter desde acá para poder mostrar. Ya voy, ya me meto. Mira, ya. Espérate. Te veo a ti, un ventilador, dos fotos atrás. Ahí ya lo, sí, ya. Ya, sí, ahí te veo. Y a ver, vamos a decir aquí pantalla completa, listo. Hay un error de un número. Eh, borra todos los datos. ¿De estos? Sí. Bueno, ahora haga solo el concatenar. Día, slash, ajá, mes, slash, año, ujú, copy, Ay, pero mira que se copió es que P6. Ah, ya. ujú. Revisa que todo quede bien. Ahí quedó todo, debe haber copiado bien todo. Baja un momento. Sí, ahí quedó todo bien. Ujú. Listo. Ahora sí, entonces pongámosle el valor. La función valor. Ujú. Ah, previsión de número. No reconoce la función. Pero mira que
digamos aquí sí, acá también. Ah, bueno, entonces, ¿sabes qué haga? Dale control Z ahí. Quitémosle la fórmula. Dígale, márquela, control C, marque todo. O bueno, no, esa nomás. Ah, pero no, tendríamos que decirle, ¿cómo aquí? Eh, ¿Será que esa función valor? Ah, la vas a tener seguro en inglés. Value, póngale value. Esa fue lo que le puse. Value, le pusiste Ujú, value ujú, en inglés. sí, Y en español, no, no sale, pero aquí sí. O sea, no sé si sea algún otro de estos. ¿cuál es la que es? O sea, sería esta. Ay, que ese no veo bien. Ahí dice que value. Ajá, Sí, esa. Con esa la hiciste y da error. sí. Eh, pero ¿por qué tienes unas funciones en inglés y otras en español? ¿Cómo así? Es que en inglés se dice concatenar se pone igual, creo. Con Kant es, pero él debe, eh, No, o sea, todas están en inglés. Por ejemplo, mira acá, la de derecha, la de izquierda, la de extraer, la de la izquierda, todo está en inglés. es que tú tienes o sea, es que tú tienes el programa en inglés. Ujú, Ya, ya. ¿Cómo encontraste extrae, mid? sí. Ujú. No me habías dicho. Ah, sí, sí me habías dicho que tenías el Ujú. inglés ahí. No, pero es la función que no la está reconociendo. Algún problema ahí, porque debe haberla. Sí, es que si sale value es ahí en la fórmula. ¿Cómo hacemos para hacer la conversión ahí? A ver. Value. Yo quiero una. ¿Y si Ay, copiamos esto? quítale la fórmula, a ver. ¿Cómo es que No, se pero es que quita? si le quito la fórmula, bueno, hagámoslo. Control Pues lo C. pego como valor. Ajá, sí. No, pues ya ahí ajá, pero te da un número decimal. Mm, 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 mm. Sí, porque no, ahí ya. mm, mm. Si es que no la reconoce, si por ejemplo no está reconociendo, entonces tiene que ser otra la función. Pero no se me ocurre cuál. Mm, val solita. No, mira Entre que esa de valor, espérate, yo miro bien aquí en español la función. Esa es una función, esa es una función matemática, financiera, lógica, miremos a ver esta. No, tampoco. truncar, no, si es una función de texto, sí, en español es valor punto número, valor texto. Hay tres, valor punto número y valor a texto. Es value, pero no la reconoce. Bueno, no sé, hay que la fácil sería, ay, se me va a descargar esto.
Bueno, nos toca averiguar ahí para no quedarnos ahí pegados con eso. Bueno, Pero no, él le hace el cálculo ahí, sin que le ponga el valor. Déjela y hágale el cálculo a ver. como es que era resto la de hoy menos la de... Sí. No, también me sale mal. Ah, sale el error. Ujú. O sea que sí la debo convertir a números, sí. Porque si no, no te deja ahí, no te deja, mm, no te deja hacer el cálculo aquí, ¿no? Ujú. Porque aquí pues sí me acepta y la paso a. Bueno, pero hay otra, aprovechémosla entonces para solucionarlo por otra manera. Bueno, Eh, Vamos a duplicar esta columna de fecha. Hay una forma más fácil de hacer todo eso. Pues aquí es porque estaba viendo izquierda, derecha, ¿no? Extra ujú, y estaba practicando esas funciones, ¿no? Pero realmente cuando hay estos problemas de fecha, que en muchos programas se da, María Antonia, ok, que cuando suben la fecha suben así. Pues hay veces sube bien día, mes, año, pero todo pegado, ¿no? O mes, año, día. Hay diferentes formatos. ok. Excel tiene una forma más fácil de solucionarla. Entonces, vamos a, vamos a seleccionar aquí desde fecha doc. Ah, no, pero primero copiémosla para que no dañemos el resto del ejercicio. Digámosle copiar y ahí mismo, botón derecho, le dice insertar celdas copiadas. Ujú, Bueno, entonces vamos a trabajar con esto, ¿sí? ok, Hay una forma mucho más sencilla de arreglar las fechas y ahí sí podemos hacer el ejercicio. Podemos seleccionar esta columna. ujú, Entonces, desde fechado, control shift flecha hacia abajo. Y por datos, le vas a decir texto en columnas. Le das siguiente. Pero el separador, aquí en otro, colóquele el slash. ok, ¿Sí? ujú, Le das siguiente. Y entonces le dice que lo que vas a separar es una fecha. Pero le debes dar el mismo formato en el que está aquí. O sea que debo de ujú, seleccionar uno que diga año, mes, día aquí, que ok, sería este. Finalizar. Y listo. Solucionado el problema. ujú, Entonces, ahora sí le puedes decir, por ejemplo, le puedes decir aquí igual, entonces esta fecha menos esta fecha. ¿Cuál fue la que arreglé? Esta, sí. ¿Y cómo es que hago para que no me quede en fecha? ¿Para que qué? Para que me quede como en número. Ah, lo pasas a número. Entonces Ya. aquí le dices inicio, le dices número. ¿Sí? Ujú, O sea, dentro de un número después de que esté entre el rango de 1 y 45.555, que es el día de hoy, tú lo puedes convertir a fecha o lo puedes convertir a número, ¿no? ok, ujú, Que esté entre el 1 y el 45.000, que es el día de hoy, ¿no? sí, El día de hoy. Mañana será el día 45.000 que hice el cálculo. Mañana será el día, ya lo borré, 45.000. Mañana será 45.556, ¿sí? ok, Entonces, mientras usted tenga un número, tú lo puedes convertir a fecha o lo puedes convertir a número, ¿sí? ok, Bien. Ahí te digo, si yo lo quiero, ahí me está dando en días. Ahora, si yo lo quiero en años, pues entonces lo divido en 365 días.
¿sí? Ujú, Le puedo colocar un decimal. 5 años, 2 meses. Ah, pero nos toca amarrar aquí, ¿no? Nos toca amarrar O, ujú, ¿no? sí, Y ahí sí. ¿Sí? sí, Perfecto. Esta es muy buena la que hicimos. Mire que fue rapidito, sí. sí. Pasar esta columna fecha. Vea. Nos ahorramos esto, valor y el dolor de cabeza de Value. No sé por qué ahí debía haberla tomado, pero no reconoce la función. Bien, seguimos. Hay otra función eh, que se llama largo, también es importante conocerla. El largo determina, voy a poner un poquito más reducida esta columna y voy a insertar aquí una fila, una columna. La función largo lo que hace es determinar cuántos caracteres hay en una celda, ¿sí? Ujú, Tiene muchas utilidades esa función largo. Entonces, y sobre todo ahorita, y sobre todo en ese SAP, en ese programa SAP que lo están usando en las grandes empresas y todo eso, eh, a veces bajan información de SAP y cuando tú también de Excel la puedes volver a subir a SAP, pero ujú, dice, para poder subir el nombre del empleado, el nombre no puede tener más de 40 caracteres. Entonces, pues usted nos va a poner a contar uno por uno a ver si tiene 40, ¿cierto? Entonces, con la función largo usted determina cuántos caracteres tiene en una celda, ¿sí? sí. Es muy fácil. Pero, ¿qué es lo que quiero mostrarte acá? Resulta que acá hay unos espacios. Coloquemos en los dos primeros, coloquemos un espacio al comienzo. Entonces él pone 21, ¿sí ves? Y en el otro también un espacio. Ujú, Y pongamos en el último, que es el error más frecuente que hay. Uno termina de escribir y la barra espaciadora. 21. ¿Sí viste? sí. Y hay algunos aquí que tienen espacios entre una palabra y otra. Ujú, Por ejemplo, en los buscar B, que es una de las funciones que se utiliza mucho. Por ejemplo, si usted va a buscar lo va a buscar por allá en otra base de datos, y usted va a la otra base de datos y dice acumulación P705387. Y viene y mira aquí, usted lee acumulación P705387, pero la fórmula que estás haciendo no le sale. ujú, ¿Por qué? Porque de pronto el de allá no tiene espacio aquí al final y este sí tiene espacio al final. ok. Pero como no tenemos los ojos de Superman para con los rayos infrarrojos pillarlo, entonces ese es el dolor de cabeza cuando uno utiliza fórmulas y cruza datos, es que muchas palabras tienen un espacio al comienzo o espacio al final, o tienen doble espacio entre una palabra y otra. Hay Ok, una función que se llama espacios, que lo que quita son los espacios de más. También es función de texto, ¿sí? ok. Entonces usted simplemente le va a decir igual espacios y ven y hace clic aquí y la quitas. Entonces puedo copiar hacia abajo y ya ahí se irían todos los espacios que hayan, ya sea al comienzo, al final, entre palabras. Si yo vuelvo y coloco aquí un largo, otro largo aquí, pero voy a decirle aquí igual largo, abro paréntesis y cojo este. Entonces ya él ahí sí está contando los que son, ¿sí ves? Ujú, ¿Sí? sí. Entonces mira que por ejemplo aquí en este hay un espacio de más acá, por eso está contando 21, 21, pero ya aquí él los quitan.
Cuando yo voy a cruzar datos en bases de datos grandes, por ejemplo, que primero es un dolor de cabeza, pues porque es muy difícil trabajar con bases de datos grandes. Entonces yo lo que hago es una limpieza primero de la columna. Yo me demoro 5 o 10 minutos más, pero cuando yo hago los cruces voy a la fija ya. Ok, Entonces yo, por ejemplo, quito esa y dejo esta, ¿no? Entonces quito la fórmula aquí y elimino esta y dejo esta y yo ya puedo hacer el cruce bien. ¿Sí? ok. Bien. Nos falta una función de texto dentro de las que son, hagámoslo por aquí, busca reemplazar. Yo no sé cómo se dice reemplazar en inglés. Ok, Ese reemplazar, por ejemplo, voy a hacerla aquí. ¿Cómo la encuentras ahí, María? ya te digo. Yo hace tiempo me las aprendí porque a mí me tocó dictar un curso en Colombina, en Colgate, y ellos todo también lo tienen en inglés, entonces me tocó aprenderme todas las funciones en inglés, pero hace muchos años. Sale como replace, creo. Ah, bueno, verifíquela, reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? También es muy buena para bases de datos. Por ejemplo, te dicen, María Antonia, es que el código ahorita va a quedar, van a quitar los últimos dos dígitos del número Ujú, 2094 y va a quedar XXXX. O sea que van a reemplazar los últimos dos dígitos por 3X. ok. Imagínese uno a mano, a pedal ahí cambiando eso. Bueno, entonces está la función reemplazar. Entonces usted le va a decir, es muy parecida al extrae, ¿no? Hay Ujú, que decirle de dónde empiezo, cuánto voy a reemplazar, y es muy parecida. Entonces, reemplazar, abrimos paréntesis, aquí fx, igual reemplazar. Entonces le tienes que decir, el texto original es este. sí, ¿Dónde va a empezar el reemplazo? Entonces tienes que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la posición 8 voy a reemplazar dos caracteres. Y el nuevo texto son las 3X. Pues puede haber sido otro número, lo que tengas allí. Entonces le doy a aceptar y ahí me queda, ¿sí viste? ujú, Es extraer y reemplazar tienen harto uso dentro de las bases de datos. ok. Hagamos un... ¿Sí te salió? ¿Te salió? Sí, sí me salió. Bueno. Ahora me dijeron, hay que modificar este código. Ya este guión toca quitarlo. Entonces, trate de hacerlo. O sea que debe quedar pegado, debe decir C82094XX. Entonces el reemplazo se hace sobre este, ¿no? Ay, sobre, sí, Entonces le decimos igual reemplazar, es este. Número inicial, 1, 2, 3. Número de caracteres 1. Y para que quede vacío, en Excel son dos comillas pegadas. ok. Los vacíos en Excel se representan con dos comillas pegadas. Le damos a aceptar. Y ya ahí queda, ¿sí ves? Sí, súper. Listo. Bueno, muy bien. Mm, hay algo aquí. Vamos a ir a la carpeta de ejercicios. Ujú, Y en ejercicios hay uno que dice balance de pruebas de tercero. ajá, Este es un archivo de un programa contable que se llama Sigo, también es muy conocido. Resulta que subieron a Excel todo, así tal cual. Él subió así a Excel. Yo lo único que le cambié fueron los colorcitos y le puse por aquí el logo y le arreglé aquí el encabezado. Pero él sube la base de datos así, tal cual como está. ok. Pero resulta que
para lo que yo necesito, el código de la cuenta contable no puede estar separado. Tiene que estar en una sola celda el código. El grupo, la cuenta, la subcuenta y la auxiliar tienen que quedar en una sola celda. Entonces, me toca unir esas 4 celdas, ¿no? Ujú. Lo peculiar ahí es que los números tienen un puntito verde ahí, ¿cierto? Sí, Ese puntito verde ahí en la parte izquierda quiere decir, y fuera de eso, pues él los está alineando a la izquierda, ¿no? Cuando yo veo un número que está a la izquierda, yo abro los ojos y digo, aquí pasó algo, ¿no? Porque es que el número normalmente siempre debe quedar a la derecha. Por default, el número siempre queda a la derecha, excepto que ok, yo después lo alinee y lo centre, ¿no? Pero aquí la tengo clara porque este puntito verde me está diciendo que él no está reconociendo eso como un número. ok, Varias formas de arreglarlo, pero vamos a arreglarlo de acuerdo a lo que estamos viendo. listo. Entonces, la idea sería con un concatenar unir las 4 celdas, ¿no? Ujú. Entonces voy a insertar aquí una columna, le voy a poner aquí código contable, y entonces voy a hacer el concatenar. Entonces le voy a decir igual, concatenar, entonces le digo, úname luego luego y luego y le doy a aceptar. Pero mira que él me coloca, es la fórmula, no el resultado de la fórmula, que es lo que siempre hace Excel, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú insertas una columna, Excel automáticamente la contamina del formato que está de la izquierda. ok, Quiere decir que cuando yo inserte la columna, esta columna tiene un formato de texto porque los números tienen formato de texto. Ese puntito verde ahí me está diciendo que visualmente es un número, pero para Excel es un texto. Por ujú, eso lo tiene ahí alineado a la izquierda y con ese puntito verde ahí. Entonces, cuando yo inserté la columna a esta columna, él le dio un formato de texto. Mira que si yo reviso aquí, dice texto, ujú. ¿sí? Sí, Entonces, me toca quitarle ese formato para que pueda hacer el concatenar. Entonces voy a borrar, marco la columna. Siempre que le pase eso, que usted haga la fórmula y que la fórmula no salga el resultado, sino que le salga textualmente la fórmula, ujú, es porque esa columna tiene un problema de formato. ok, Entonces tienes que convertirla a número. Simplemente le dices aquí inicio y le dice por aquí número. ok, Ahora sí vuelvo a hacer la fórmula. Te lo voy a decir igual, concatenar, concatenar. Entonces vuelvo y le digo texto uno, texto 2, texto 3. Esto no lleva espacios, ¿no? Obviamente. Y texto 4. Y ahí sí. Entonces la copio, ¿sí? y digamos ahí, ¿por qué se pone como en el espacio, con ese espacio? Porque tienen espacios. Entonces ahorita, porque seguro aquí él genera unos espacios, ¿no? Entre un código y otro. Ok, Entonces voy a quitarle esos espacios, pero para poderle quitar los espacios tengo que quitar la fórmula. Entonces marco la columna, control C ujú. y pegar valores. Listo. Ahora sí, voy a seleccionar todo esto
Y voy a darle un buscar y reemplazar. Entonces le voy a decir inicio. Pues es con el atajo control L, pero como tú tienes ahí otro idioma, entonces le decimos reemplazar. Entonces le voy a decir que dentro de todo eso seleccionado me busque un espacio, o sea, presiono una sola vez la barra espaciadora y Ujú. reemplazar por nada. No escribo nada, ¿no? A veces me escriben espacio y escriben nada. Bueno, entonces ahí le doy reemplazar todos. ¿Sí? Sí, Problema resuelto, ¿sí ves? sí. Entonces, todo no sale siempre ahí a flor de piel, ¿no? Siempre hay muchas, mira lo que nos pasó ahorita con Valve, ¿sí ves? Pero Ujú. es tener el recurso de poder resolver algo, ¿no? De, pero Sí. por aquí no, pero lo puedo hacer por acá. Y eso lo da es la práctica. Si tú, si tú te entrenas bien en Excel, bien, o sea, le sacas el tiempo, no lo olvides, no hagas el curso y déjelos ahí porque pues tú sigues estudiando y de pronto no. Sigue mirando los videos, sigue practicando todos los días, un ratico, 5 minutos, ves un ejercicio. Ujú. Tú vas a tener un crecimiento tremendo. Y si aprendes Power BI, Pues vea, dentro de este curso no está ese Power BI. sí, vamos a mirar algo, claro, claro. Pues la idea es que lo alcancemos a mirar. Vamos en buen ritmo y yo creo que lo alcanzamos a mirar. Pero un curso bien todo completo, ¿no? Sí. Entonces, digamos que esas dos herramientas para cualquier profesional es fácil. Yo tengo muchos amigos así referidos, así como tú, que me recomiendan y estoy sin trabajo y salen y no he podido conseguir. Es que no sé manejar bien Excel, me poncharon allí en Colombina con Excel, en Bavaria, y empieza la gente a sufrir, ¿no? Sí. Yo tuve aquí una muchacha una vez que se puso a llorar, Ay, qué pecado. porque esa muchacha llegó con una frustración porque se sintió muy mal, o sea, dijo, pero ¿cómo va a ser posible que yo haya gastado tantos años en la Javeriana pagando tanta plata y con una pinche evaluación? Lloraba aquí. Yo le decía, no, pues no te frustres, pues simplemente no estás preparada para ese tema, pues ahorita lo que tienes que es prepararte y ya. A todos nos Sí, pasa, de pronto uno no llega en el momento y lo ponchan a uno porque no estás preparado en algo. Eso sí, pero es que entonces, ¿por qué en esas universidades a uno en lugar de tanta cháchara, por qué no lo preparan a uno como para la vida real, ¿no? Y eso es verdad. O sea, yo pasé un proyecto una vez en la Universidad de San Buenaventura y me iban a contratar porque yo me iba a hacer a cargo de estas competencias blandas. ujú. Pero todo el proyecto se dañó porque fue cuando empezó pandemia. Ya, Y luego volví a contactar el tipo, con el coordinador allá, porque tenían problemas porque la gente no querían el profesor que estaba ya dictando, pues lo poquito o mucho que les dictaban, parecía que el tipo como que no les explicaba muy bien. Entonces estaban buscando otra alternativa, ¿no? Yo les dije, no, mira, lo que pasa es que yo tengo experiencia es empresarial, o sea, yo capacito son empresas, entonces digamos que yo sé como el día a día de la empresa, qué es lo que necesitan, qué es lo que pasa. Tengo archivos que son reales, ¿no? Como este, por ejemplo, sí, este es un archivo real de una empresa, de un programa, no es un ejercicio ahí chimbito que uno se invente ahí como por inventar. como por inventarlo. Entonces, no, finalmente, pues no nos hizo nada. Pero la pelada se capacitó, hizo todos los cursos, empezó juiciosa y ya. Está trabajando en- es un ingenio, pero ya está bien, ya se le acabó la Esperada. frustración. Claro, no, no, yo la entiendo, porque es que imagínate que tú te vayas con toda la ilusión a un cargo y te ponchen así de feo, ¿sí? Que tú quedes, "Pues, pucha, ¿y esto cómo se hace, no? No, eso, palabra textual es una paridera muy berraca, ¿sí? Sí.
Entonces tú, pues además de que cualquier evaluación, pues siempre genera nervios para cualquier persona, ¿no? Desde el más experto hasta el menos experto, cuando uno lo evalúan, pues eso genera nervios, ¿no? Sí, obvio. Y pues bueno, no, pues la idea es seguir aprendiendo, aprendiendo, porque todas estas son las que me está escribiendo, todo esto es lo que sirve para que con tu carrera profesional acompañado de esto, pues, pues seas una profesional, mejor dicho, bonita, inteligente, una ingeniera Sí, industrial, maneja bien Power BI, bien Excel, no, mejor dicho, la saca del estadio, ya, en serio, en serio. Esto no es cuento, ya. Voy a empezar una capacitación con Enrico, con unas peladas que son jefes de zona, ¿no? Y todo, porque no le tienen terror a Excel y a Power BI. ¿Sí ves? O sea, sí, solamente ellas dos las van a capacitar, dos personas las van a capacitar. Pero y han tratado y entonces dijeron, no, es que me recomendaron que tú eres muy bueno, que no sé qué, yo necesito que usted las coja, mejor dicho, y les cambie la mente. Ellas son muy buenas en campo y todo eso, ¿no? Por eso es que seguro sí, las sí, conocen, pero necesitan que específicamente, pues, mejoren en esas dos competencias, ¿no? claro. Entonces, por eso, mi reina linda, estás haciendo una buena inversión. Sí, eso lo tengo bien claro. Muy bien, listo, entonces seguimos. Vamos a abrir ahorita, vamos a ver funciones lógicas, ¿sí? Cerremos Ok, este archivo que podemos guardar y entonces abramos del intermedio este que dice funciones lógicas. Bueno, este es uno de los temas que a la gente le pega muy duro, ok, pero realmente no es difícil, te vas a dar cuenta que no es difícil, ¿no? Pues es que hay personas pues que obviamente son muy locos. Por ejemplo, tú entiendes muy bien, yo veo que entiendes muy bien, la coges rápido, ¿no? Pero pues sí, como son muchas cosas, pues obviamente no es tan fácil, pues como yo que yo me la sé, pero porque yo ya llevo muchos años repitiéndolo, ¿no? Entonces, ajá, pero se va a dar cuenta que no. El que aprende a manejar bien funciones lógicas, maneja bien Power BI, maneja bien macros, ¿sí? ok, Porque es como la base para uno aprender a programar, ¿sí? ok, Bueno, entonces aquí está, base de datos, funciones lógicas. ¿Qué es una función lógica? Es una fórmula. Voy a hacerte aquí un cuadrito en una hoja aparte y vamos a empezar a hablar de funciones lógicas sencillas o simples, las llaman también. Una función lógica, voy a hacerte primero el boceto. Es una pregunta, ¿sí? Entonces empieza con un sí y viene la pregunta. ujú, Esa pregunta termina con un punto y coma o con una coma dependiendo del separador de lista que ok, tenga. Entonces le dice, la pregunta que hace, evaluar el contenido de una celda, ¿no? Evaluar, va y pregunta algo. ¿Qué es esa pregunta? Por ejemplo, le dice, si en vendedor, ¿no? Si allá en la columna de vendedor es igual a Pedro, esa es la pregunta. Si allá en la columna de vendedor, en esa celda dice Pedro, entonces usted le va a decir, haga tal cosa, si no haga tal cosa. Si dice Pedro. ok, Si el sueldo es mayor a 3 millones de pesos, calcúlele la retención, si no, no le calcule la retención. Entonces, es una pregunta evaluando siempre, ¿no? Si la edad es mayor a 50, haga tal cosa, si no haga tal cosa, ¿sí? Entonces, una condición lógica siempre tiene una pregunta y con base a la pregunta, si cumple la pregunta, entonces hace la respuesta verdadera. Si no cumple la pregunta, entonces hace la respuesta falsa. Falsa ujú, esto no es que sea por toda la falsedad del caso, sino es porque no cumple la pregunta. Entonces ok, se llama la respuesta falsa, ¿sí? sí, Bien.
Si yo la desgloso un poquito más, entonces la pregunta puede ser, por ejemplo, yo le digo sí, abro paréntesis, por ejemplo, yo le puedo preguntar, por ejemplo, que si A6 es igual a, y como voy a evaluar texto, entonces le coloco aquí comillas. Si A6, si en A6 dice Pedro, esa es una pregunta, Ok, coma. Entonces, es esta parte, la que acabo de escribir. Entonces, una pregunta se compone del contenido de una celda, un operador lógico y lo que estás preguntando. ok. Entonces, yo le puedo decir que si dice Pedro, entonces, por ejemplo, que le dé 100.000 pesos. Ujú, Si no dice Pedro, como no cumple, viene la respuesta falsa, entonces cero pollito. ok. Entonces, ahí están las tres partes de una condición lógica sencilla. La pregunta, que va hasta aquí, y como en la pregunta se está preguntando algo que es un texto, entonces va entre comillas. Ok, Tanto en las preguntas como en las respuestas, verdadera o falsa. Si va ok. a colocar texto, van entre comillas. Listo. Entonces, lo que quiero darte a entender es que la pregunta siempre va a tener un operador lógico, ¿no? El operador lógico, pues está el mayor, está el menor, está el igual, es un operador lógico. Colóquele barra espaciadora primero y luego el igual, porque creo que le voy a hacer una fórmula. Está el igual, está el mayor o igual, Ujú, está el menor o igual y está el diferente, que es un menor y un mayor, ¿sí? ujú. Bueno, estos van aquí, ¿no? Estos van aquí. Listo. Entonces, teniendo claro eso, por ejemplo, yo voy a venir aquí a la base de datos y voy a plantear la pregunta. Bueno. Digamos que lo que hay que tener en cuenta, lo que hay que tener en cuenta es que yo tengo que entender muy bien la pregunta, porque más allá de saber la fórmula, el problema de la gente es la interpretación de los datos, que si no entienden lo que están preguntando, pues muchas veces lo van a plasmar en Excel. Ok. Hasta que yo no entienda bien la pregunta de lo que quieren, pues no Ujú, puedo colocar, no puedo hacer la fórmula, ¿cierto? sí. Entonces, por ejemplo, le dijeron, vea María Antonia, necesitamos que todas las personas que tengan de 3 hijos en adelante, les vamos a dar un kit escolar. Ujú, Y a los demás, un bono de 100.000 pesos. ok. Entonces, bueno, pues yo voy a anotar la pregunta porque quiero que quede clara aquí. Entonces, va a haber a las personas que tengan hijos, de 3 hijos en adelante, 3 hijos en adelante, le van a dar un kit escolar. Y a los demás, ¿quiénes son los demás? Pues, o sea, los que no tengan de 2 hijos hacia atrás, ¿no? Ujú, A los que tengan 2 hijos, a los demás, porque a los demás pueden ser uno o dos, ¿no? Que no tengan, a los demás les van a dar 100.000 pesos. Sí, Dios santo, quemar este celular.
que me están pidiendo una... Bueno, entonces voy a hacer eso. Entonces le voy a decir aquí. Entonces, coloquémosle por aquí una columna que diga kit escolar. Ampliemos aquí esto, copiémoslo aquí al lado. Y digámosle aquí kit escolar. Bueno, entonces, una condición lógica siempre evalúa el contenido de una celda, ¿sí? Siempre Ujú. evalúa el contenido de una celda. Entonces me están diciendo, a los que tienen de 3 hijos en adelante le vamos a dar un kit escolar. Y a los demás, solamente un bono de 100.000 pesos. Sí. Entonces usted dice, ah, bueno, este tendría el kit, ¿cierto? Ujú, Este tendría 100.000, 100.000, el kit, ujú. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, el kit, ¿cierto? Sí. Entonces, para yo hacer eso manualmente, pues la condición lógica va a evaluar y dependiendo del número que él encuentre, pues me hace la respuesta verdadera que sería el kit o me hace la respuesta falsa que sería 100.000, ¿sí? Sí. Entonces voy a plantear la fórmula. Entonces aquí le voy a decir, igual, sí, abro paréntesis, sí, abro paréntesis. Entonces le voy a decir, la columna que voy a evaluar es esta. Es lo primero que tienes que detectar, cuál es la columna que vas a evaluar. Ujú. Vendría el operador lógico. Entonces le va a decir que si ahí hay un número mayor o igual a 3 y ahí termina la pregunta, punto y coma. Entonces, si un número es mayor o igual a 3, ¿qué va a hacer él? Entonces le va a decir, entre comillas, porque es un texto, le va a escribir ahí, kit escolar. Ujú. Cierro comillas. Eso sería si cumple la pregunta. O sea, si cumple la pregunta, es que él encontró que allá, que en Q7, hay un número de 3 para arriba. Sí. Entonces se llama que hace la respuesta verdadera y él se saldría ya. Él escribe aquí escolar y ya se sale. Ajá. Pero si no, entonces, punto y coma, viene la respuesta falsa porque no cumple la pregunta. La respuesta falsa es que entonces le van a dar 100.000 pesos. Cierro el paréntesis, ¿sí? Ujú. Súper. Le doy enter y entonces usted lo único que hace es copiar. Bueno, yo antes de copiar, yo le hago la pruebita del sabor rama. Ok. Entonces digo, y si aquí hay uno, y si no tiene, y si tiene 4, entonces perfecto, ya la fórmula está funcionando, ¿sí? Ok, Entonces, sí. ahí sí yo llego y la copio y la copio. Entonces le dicen, bueno, hasta lo que hemos visto, ¿cuántos kits escolar hay que comprar, María Antonia? Y hay 1.000 empleados donde estás tú. Lo puedes hacer con un simple filtro. Te lo puedes filtrar, Control Shift L. Hasta lo que hemos visto, no hay otras maneras. Control Shift L y le digo filtreme los que dicen kit escolar. Tú lo seleccionas
Y aquí en la parte de abajo le dice, jefe, hay que comprar 17 kits. Sí. ¿Cuánta plata tenemos que separar para esa actividad? Entonces cambia el filtro. Le dice 100.000. Marca. Ah, eso no es nada. Tenemos que alistar, ¿qué? No veo bien ahí. 6.300.000 pesos, ¿no? Ujú. Ahí está. ¿Sí ves? Sí. Entonces, una condición lógica siempre evalúa el contenido de una celda. ¿Sí? Bueno, voy a ocultar esta. Control 0 para hacer otra aquí. Voy a quitar el filtro. Y acuérdese que esos filtros son más peligrosos que un barbero con hipo. Entonces, vamos a hacer aquí otra evaluación. Aumento sueldo. Ya. Bueno, entonces dijeron, bueno, todas las personas que se ganen menos de 1.500.000, menos de 1.500.000, les van a aumentar el 7%. Y a los demás, o sea, a los que se ganen de 1.500.000 en adelante, les van a aumentar solamente el 3%. ¿Sí? Ujú. Cuando le dicen menos de 1.500.000, quiere decir que el 1.500.000 no No incluye. cuenta. Ajá. Entonces vamos a calcular ese descuento, o ese aumento, perdón, ¿cierto? Todo lo vamos a hacer con la columna de sueldo actual, Ok. aquí. Ventanita siempre se me activa. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Te lo voy a decir. Igual si, abro paréntesis. La columna que voy a evaluar es sueldo actual. Te le digo que si J7 es menor, viene el operador lógico, menor a 1.500.000, punto y coma. Ahí termina la pregunta. Si es menor a 1.500.000, entonces yo debo de coger el sueldo actual, que es J7, y lo voy a multiplicar por el 7%. Ujú. Punto y coma. Ahí termina la respuesta verdadera. Pero si no es menor a 1.500.000, quiere decir que es mayor, ¿cierto? Sí. Entonces le digo J7 por el 3%. Listo. ¿Sí? Cierro. Le doy Enter. Ujú. Yo no sé qué liquidó él ahí, pero yo voy a ir a mirar, ¿cierto? No se puede confiar. Usted tiene que ir y revisar. Quiere decir que a este 1.700.000, él debió, es J7, ¿no? Debió Sí. haberle liquidado, ¿qué? Pues el 3%. Correcto. Entonces yo hago la pruebita aquí, yo le digo
Pues cuando yo no se vuelve ducho, no, pero pues si ya tú tienes la seguridad, yo le digo no. Entonces le digo igual J7 por 3%. Es lo que debe darme, lo mismo que está ahí, 3%. Sí, Sí. perfecto, ¿sí ves? Entonces Y uno digamos, copia. uno ahí en ese mismo podría poner, o sea, me imagino que eso ya es jugando como con la fórmula, poner para que no quede cuánto se le aumentaría, sino como el total. Ah, claro, tú le podrías decir, entonces cambia la fórmula. Entonces le dice, yo le puedo decir, por ejemplo, por el 107%, Ujú. ¿cierto? Y por el 103, entonces de una vez quedaría. Pero en aras de bases de datos y hacer análisis de datos, es importante generar primero el descuento y luego sí el sueldo integrado nuevo. Ok, Porque si a mí me dicen, yo necesito hacer un análisis en promedio, ¿cuánto le estamos aumentando año tras año a los empleados? No tengo la columna para hacer el cálculo. ujú. Entonces, yo en mi parte haría primero haría el descuento y luego el aumento, perdón, liquidaría el aumento en una columna y luego en otra columna hago El ya total el nuevo. aumento con el sueldo anterior más el aumento, ¿cierto? Ok, Siempre que tú crees una base de datos, corazón bello, lo que tienes que es tener en cuenta todo ese tipo de cosas, ¿no? ujú. Porque te pueden decir, ah, no, así queda bien, perfecto. Ah, bueno, ya hay que pagarle a esto. Pero justo te van a decir después, bueno, y nosotros cada cuánto le estamos aumentando a los empleados, cuánto es realmente el aumento. Necesito verlo físico, necesito hacer un estudio de eso. Ok, Entonces no tienes la columna para eso. listo. Entonces siempre las bases de datos, entre más fraccionadas queden, ¿Mejor? mejor para los análisis de datos. Ok, ¿Sí? Es algo que tienes que ir previendo, ¿no? Porque tú sí, dices, ah, por ahorrarme una columna y queda bien. Y pues queda bien, por supuesto, ¿no? sí, sí. Pero digamos que lo ideal sería hacer aparte el descuento y luego el sueldo antiguo más el aumento y el nuevo sueldo, ¿sí? Ujú. Pero ahí está, ¿no? Lo importante Listo. aquí, ¿qué es? Entender la fórmula. Si yo miro esta fórmula así tal cual como la tengo aquí, si yo vengo y la miro acá, pues es que ni yo que la acabo de hacer pues ni la entiendo. Sí, sí, ¿Sí o no? Usted sí. dice, ah, es una condición lógica. Entonces usted ya tiene que tener en su cabeza que las condiciones lógicas sencillas, como la que estamos haciendo, tiene tres partes. Si tú no mentalizas eso, porque vamos a ver fórmulas más complejas que se anidan. Entonces, si tú Sí. no empiezas a organizar la fórmula, pues difícilmente la vas a entender. Ujú. Entonces usted dice, ah, bueno, aquí están preguntando, ¿no? Porque una condición lógica es una pregunta. Están preguntando que si J7, ¿qué es J7? Entonces usted viene y dice, ah, J7 es el sueldo actual. Ah, bueno, están preguntando que si en el sueldo actual es menor a 1,5 millones. Esa es la pregunta hasta aquí. Entonces ya estás fraccionando la fórmula, Sí. ¿cierto? Porque yo la miro así, dice, Virgen Santísima, pero es que es todo eso. Ajá. Entonces dice, ah, bueno, si allá en J7 hay un sueldo que sea menor a 1,5 millones, viene la respuesta verdadera. Entonces están cogiendo el sueldo y le están incrementando al sueldo el 7%. Ok. Si se cumple, él haría esta respuesta y se sale de la fórmula. Pero si no cumple, ¿qué quiere decir que no cumple? Pues que no hay un sueldo menor a 1,5 millones. Ujú. Quiere decir que hay un número mayor, entonces él haría esto y se saldría, ¿no? O sea, él nunca va a hacer las dos respuestas, ¿sí? Sí. O hace una o hace la otra. ¿Listo? Esa es una condición lógica sencilla. Pueden ser mensajes, ¿no? Entonces le dijeron, bueno,
Trata de hacerla, María Antonia. Entonces viene la otra, voy a ocultarla. Es para poder trabajar mejor. Listo. Entonces aquí voy a copiar este título. Entonces digámosle aquí, vacunación. Resulta que la semana entrante, a la 1 de la tarde, va a haber una jornada de vacunación. Ujú. Pero van a vacunar solamente las personas que tengan desde 50 años en adelante, los van a vacunar. 50 años en adelante, Ujú. los van a pinchar, vacuna. Y a los demás le van a hacer una actividad lúdica en esa hora mientras hacen la vacunación. Entonces, Listo. a los demás, una actividad. Entonces necesitamos saber quiénes son los que van a quedar y quiénes son los que se van a vacunar y cuántas personas van a quedar en la actividad lúdica. Una actividad. Manos a la ubre, compañerita Ya, bella. listo, eso fue rápido. Sí, no, esta mujer está volando. Muy fácil, sí ves, muy sencillo, ¿cierto? Es Ujú. simplemente decirle igual sí, esto, si esta persona tiene mayor o igual, ¿cierto? Sí. Ahí incluiría el mayor o igual a 50, punto y coma. Entonces tendríamos que decirle entre comillas, porque es texto, vacunación. Si no, punto y coma, la actividad lúdica, ¿cierto? Sí. Listo. Aquí son dos mensajes, ¿no? Ajá. Ya, listo. Copio, hace el filtro por ahora, mientras tanto lo calculas así, y ya tendría cuántos se van a vacunar y cuántos van a quedar en actividad lúdica. Perfecto, Ujú. esta es una condición lógica sencilla. Viene la condición lógica anidada. Ok. La condición lógica anidada es cuando también evalúa el contenido de una celda, pero puedes preguntar varias veces. En Ok. la sencilla solamente preguntamos una vez. Ujú. En la anidada yo puedo decir, si no tiene hijos, haga tal cosa. Si tiene un hijo, haga tal cosa. Si tiene 2 hijos, o sea, puedo preguntar varias veces en la Ok. misma celda. Por eso se llama anidad. La Ujú. sintaxis de eso sería, si, abro paréntesis, viene la pregunta. Si cumple la pregunta, viene la respuesta verdadera. Ujú. Pero si no cumple la pregunta, vuelve y pregunta. Sí, Ok. vuelve y pregunta. ¿Sí? Es más o menos como un boceto ahí, punto y coma. Si cumple la pregunta, entonces hace la respuesta verdadera. Si no cumple, pues vuelve y pregunta. Entonces, Ujú. si abre paréntesis, nuevamente la pregunta. ¿Y nunca hay una respuesta falsa? Sí, al final Ok. vendría aquí la respuesta verdadera. Si ya no hay más condiciones, ¿por qué no hay más condiciones? Pues eso depende de lo que te estén planteando. Pueden ser 2 Ujú. preguntas, 3 preguntas, 10 preguntas, 34 preguntas. Pero si no cumple ni la una, ni la 2, ni la 3, ni las 34 preguntas, entonces al final vendría la respuesta falsa. Ok. Y cerramos los paréntesis de acuerdo a las preguntas que abriste. 1, 2, 3, ¿no? Sí. Pero yo sé que cuando estoy cerrando paréntesis, pues no necesito ponerme a contar, porque yo sé que el último paréntesis que él me monta es de color negro. A todos les pone otro color. Sí. Entonces vamos a hacerlo aquí. Listo. El asunto es así, ahorita vamos a mejorar la primera fórmula.
porque es que dichosos los que no tienen hijos, porque sin tener hijos están recibiendo un bono de 100.000 pesos, ¿no? Ajá. Entonces, control cero para ocultar la columna. Entonces acá, nuevamente, bono 2, digámosle por aquí, bono 2. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si no tiene hijos, si no tiene hijos, si hijos cero, que es no tener hijos, ¿cierto? Ujú. Si no tiene hijos, pues cero pollito, ¿sí o no? Sí. Si tiene un hijo, voy a darle aquí al enter. Si tiene un hijo, entonces le van a dar un bono de 100.000 Ujú. al enter. Si tiene dos hijos, le van a dar un bono de 200.000. Y a los demás le van a dar 400.000 pesos. A ver si puedo combinar esto aquí. Sí, ahí está. Poner más pequeño. Es bueno que dejes la pregunta para que la entiendas. Entiendas más fácil la fórmula, ¿no? A los Ujú. demás, entonces, 400.000 pesos. Entonces, el asunto es así. Los que no tienen hijos, 0 pesos. Los que tienen un hijo, 100.000. Los que tienen Ujú. dos hijos, 200. Y la respuesta falsa de estas dos preguntas quiere decir que si no tiene ni cero, ni uno, ni dos, sino 3, 4, 5, 6, de ahí en adelante, le van a dar 400. Listo. Entonces le dices, igual sí, abre paréntesis, la columna que voy a evaluar es esta, y viene el operador lógico. Le voy a decir que si ahí es igual a un cero, que quiere decir que no tiene hijos, ¿cierto? Pues no, no lo vamos a premiar, ¿cierto? Cero pollito. Que Sí. primero trabaje, mijo. Q7 igual a, si Q7 es igual a cero, la respuesta verdadera ahí es cero, ¿no? Es una respuesta chiquitica, pero es la respuesta verdadera. Ujú. Punto y coma. Si no cumple eso, o sea que si allá no dice cero, entonces usted vuelve y pregunta. Entonces le va a decir que sí, Q7 es igual a 1. Punto y coma. Siempre el principio de la pregunta. Celda que estoy evaluando, Q7. Operador lógico, igual. Y lo que estoy preguntando, 1. Ahí termina la pregunta. Punto y coma. Ok. Si dice que en Q7 hay un 1, pues entonces 100.000 luquitas. Punto y coma. Esa sería la respuesta verdadera. Pero si no dice 0, si no dice 1, entonces vuelvo y pregunto, si Q7, pues porque yo lo estoy viendo, ¿no? Pero Excel no sabe qué es lo que hay ahí a través de la fórmula que le estoy haciendo. Te le voy a decir que Ujú. si Q7 es igual a 2. Punto y coma. Si es igual a 2, si es igual a 2, entonces la respuesta verdadera es que son 200.000. Punto y coma. Como no hay más preguntas, entonces no sigo abriendo más sí, porque se está evaluando para los que no tienen, para los que tienen uno y para los que tienen dos. Como si llegamos hasta ahí, si él llega, la fórmula llega hasta ahí, quiere decir que no cumplió ninguna de esas preguntas. Entonces vendría la respuesta falsa, Ajá. que serían 400.000 pesos. O sea que él llega a los 400 cuando él pregunte, ¿aquí dice un cero? No. Entonces salta aquí. ¿Aquí dice un 1? Tampoco. Salta aquí. ¿Aquí dice un 2? Tampoco. Entonces no cumplió ninguna de las preguntas. Ujú. Entonces la parte falsa es que son 400. Y entonces cierro paréntesis. Mire, a cada paréntesis le pone un color. Y el último, yo sé que es el último porque él le pone color negro. Lo prueba. 0,
1, 2, 3, 5. Me queda bien, ¿sí ves? Ujú. Doy la copia y resuelto el problema. ¿Sí ves? Sí, al pelo. Al peluche. Bueno, entonces vamos a hacer otro cortico aquí. Eh, Van a hacer una actividad lúdica. Entonces dijeron, eh, a ver, inventemos una aquí. Bueno, entonces dijeron, bueno, todos los que pertenezcan, vamos a decirle por aquí, bueno, a la EPS, todos los que pertenezcan a la EPS del ISS, los van a mandar ahorita en diciembre a San Andrés. Al enter. Si pertenecen a Colmena, entonces los van a mandar al lago Calima. Y a todos los demás, un sancocho trifásico en panza. No, yo me voy por ese sancocho, mijo. Bueno, ahí está. Eso es lo que necesitamos hacer aquí. Entonces aquí, actividad lúdica. Voy a hacerla. Ya, ¿Ya te funcionó? sí. Perfecto, ¿sí? Esa es una condición lógica anidada. Está Ah, la no, condición. mentira, no, no me funcionó, falsa alarma. Bueno, la voy a hacer entonces. Revisémosla, ¿sí? Te lo voy a decir. Igual si, abro paréntesis. Entonces la que voy a evaluar es esta, ¿cierto? Ajá, Le voy a decir que si ahí es igual, como este texto va entre comillas, y tengo que escribirlo como esté aquí, i.s. ¿no? sí. i.s.s. Ahí va la pregunta. Si Q7 es igual a ISS, entonces playa, brisa y mar, ¿sí o no? Entre comillas, San Andrés. Pero si no dice ISS, entonces vuelvo a preguntar que si O7, ¿es eso? O7.
es igual colmena. Puede estar escrita en mayúscula o minúscula, no importa. Ok. Si dice colmena, entonces punto y coma, entre comillas, lago Calima. Si no dice ISS, si no dice colmena, entonces la otra pregunta es que si... Ah, no, no más, ¿no? Ujú. O sea, si no dice ISS, si no dice colmena, entonces viene la falsa panza. Y cierro. Lago Calima, colmena. San Andrés, ISS. Ujú. Lago Calima, Pance, este que es de Famisanar, ¿sí es? Sí. ¿Cuál era el error? No, era que le había puesto, o sea, no le había escrito como la EPS, sino que había seleccionado como una celda que tuviera ese nombre. Ah, pero lo puedes hacer. Usted puede venir y hacer clic aquí, pero la tienes que amarrar, F4. Ya. ¿Sí? También funciona así. Ah, ok. Porque si, por ejemplo, está evaluando nombres y dice Juan José John Jorge Eduardo Castrillón y no, pues aquí le escribe todo eso. Ok. ¿Sí? Ujú. Así me van a colocar a mí, ¿le parece, María Antonia? Juan José John Jorge Eduardo Rojas. Uy, Porque no. le van a dar gusto a mi mamá, a mi tío, a mi abuelo. No, no, no. No, mentiras, cuento mío. Bueno, listo. Viene la condición lógica y. Son fáciles, ¿cierto? ¿Sí ves? No. Sí. Es algo de concentración en la pregunta y ya, ponerle algo de lógica. Ajá. Pero hay gente que le da muy duro este tema. Uy, Dios santo. A veces uno no sabe cómo explicar porque pues que no, pues ya se me agotan los recursos. Sí. Bueno, bien. Pero es sobre todo hay gente que nunca, pues como que no ha estudiado mucho y pues de pronto igual no tienen como mucho manejo de Excel. Bueno, no sé cuál sea la razón ahí. Lo cierto es que a muchos les da duro. Hubo un tiempo en que yo detecté cuando yo explicaba ese tema que había gente que se retiraba. Ujú. Entonces me tocó empezar como a hacer una estrategia para enseñarla mejor y que la gente pues no se aburriera porque dijeron, no, eso no es para mí, eso es para locos, eso. Pero en serio, había gente que se iba por eso, ¿no? Ah, sí. Y pues bueno, pues no trata de que todo el mundo pues termine, ¿no? Y haga su curso. Bueno, la condición lógica y se utiliza cuando vas a evaluar dos columnas. Ok. O dentro de una columna tienes varias preguntas, en los dos casos. Pero siempre, perdón, siempre que veas una condición y es porque vas a evaluar dos columnas. O sea, te pueden decir, si pertenece al fondo de empleados y tiene más de dos hijos, no lo piense aún, sí y, Ok. ¿sí? No tiene vuelta, ahí no, tú no te pones a poner a pensar a decir que utilizo un sí anidado, un sí sencillo, ¿no? Si vas a evaluar dos columnas, un sí y, Ok. ¿no? Ujú. Entonces, la sintaxis, o dentro de la misma columna le van a decir, los que estén entre dos y cuatro hijos, ahí hay Ok. dos preguntas, Ujú. ¿sí? En los dos casos se utiliza el sí y o el sí Ok. o, que vamos a ver ahora. Entonces, la sintaxis de eso es sí, abre paréntesis, y abre paréntesis.
y viene la pregunta 1. Este es facilito de aprenderse. Pregunta 1, punto y coma. Primero vienen todas las preguntas, pero sin el sí. Solamente la pregunta, usted le dice si A4 mayor a 5, si B8 igual a Pedro. Ok, Sin el sí, no se utiliza. El sí solamente va aquí al comienzo y el y. Aquí vendría la pregunta 2, punto y coma, la pregunta 3 y sucesivamente. ok, En la última pregunta, lo que te debes de acordar es que cierras y el punto y coma va por fuera. ok, Luego sí vendría la respuesta verdadera y luego vendría la respuesta falsa. listo. Así de sencilla es. ¿Sí ves? Sí. Entonces, hagamos un ejemplo acá. Entonces le va a decir la que hicimos ahorita. Si pertenece al fondo de empleados y tiene de 2 hijos en adelante, ¿no? Entonces aquí, sí pertenece al fondo y tiene más de 2 hijos. Entonces, sobre el sueldo actual, le van a dar un 2%. ¿Listo? Ujú, Eso es lo que tengo que hacer. ¿La quieres intentar hacer? sí. Otro bono. Es que esta empresa es muy buena. Yo estoy que me voy a trabajar ahí. Por todo dan plata. Ah, pero yo sí conozco empresas aquí muy buenas así. Por ejemplo, Sun Chemical. Ellos son clientes míos. Sun Ujú, Chemical son los que producen todas las pinturas para carros, para bolsas, todo tipo de pinturas. Eso es una multinacional. Uy, pero ujú, esa empresa es buenísima. La calidad humana, los de recursos humanos, le dan auxilios para salud, para estudio. Ya poquita empresa de eso. Muy bueno. Bueno, entonces empezamos. Sería igual si, abrimos paréntesis. Viene la primera pregunta. Entonces la primera pregunta es que si Q7, ay, no me falta aquí algo. Si aquí, es que siempre voy a combinar esto. Entonces, ahora sí, igual si, como voy a evaluar 2 columnas, viene un I. ujú, Entonces, si P7, ¿cómo detecto cuáles son? Ahí es donde mucha gente se confunde, por ejemplo. Algo así tan sencillo, bueno, pues sencillo para uno, pero porque la gente va a buscar pertenece, no pertenece, pertenece, no pertenece. Pues nunca va a encontrar eso. Pues sencillamente lo que hay que interpretar es que en la columna del fondo de empleados, los que pertenecen al fondo de empleados dicen sí y los que no pertenecen dicen no. ujú, Entonces le digo aquí, si P7 es igual, entre comillas, sí, punto y coma, viene la siguiente pregunta, que si Q7, ahora viene Q7 mayor a 2, porque me están diciendo más de 2 hijos, o sea, de 3 en adelante, mayor a sí. 2. Como esa es la última pregunta, ahí cierro y el punto y coma va por fuera.
Entonces debo de coger el celdo actual que es J7 por el 2%. Como no hay respuesta falsa, entonces yo coloco 0. Ujú. Porque si no coloco respuesta falsa, donde no cumpla, él me va a sacar falso. Por Ok, ejemplo, bueno, lo otro que tienes que entender es que para que él haga la respuesta verdadera, que es el 2%, ¿cierto? Tiene que cumplir las dos preguntas. sí. Si cumple una y la otra no, por ejemplo, aquí él cumple una, porque Ujú. tiene más de 2 hijos, pero no cumple la primera, no pertenece al fondo. Entonces él hace la respuesta falsa, pero como no hay respuesta falsa, entonces coloca falso. Sí, Yo recomiendo que cuando la columna es numérica, entonces en la respuesta falsa colóquenle 0. ok, Cuando estás evaluando texto, entonces puede colocar un no aplica, algo, no vacío, no se deben dejar las bases de datos vacías. ok, Porque en informes, pues uno le puede decir, cuénteme los espacios en blanco, pero es mejor decir como algo no cumple, ¿sí? No ujú. aplica, para que con base en esas palabras uno después, no, mira, los que no cumplen son 20, 30, 40, 50 personas. Poder medir, Sí, puede 0. Pero si aquí le cambio así, inmediatamente cumple y él saca el bono, ¿sí ves? Porque cumple ujú. las dos. ¿Quiénes cumplen por aquí? Mira, este. Sí pertenece. Este hombre tiene 4. ¿Sí o no? Vean. Sí, Voy a hacer la misma fórmula aquí, pero en lugar de un I, voy a colocar un O. Para que no me cambien las referencias, entonces voy a copiar la fórmula desde aquí. Control C, escape, me paro aquí, me paro en la barra de fórmulas, control V, y copio la misma fórmula. ¿cómo hiciste eso? No me funcionó. Bueno, entonces, selecciono. Ajá, No le puedo decir control C y control V porque las referencias cambian y me cambia la fórmula. Yo necesito copiar la misma fórmula ahí al lado. ok, Entonces selecciono aquí, control C, escape. ujú. Pero estoy marcando desde arriba, ¿no? Sí, Me paro aquí, donde la voy a pegar, pero me paro en la barra de fórmulas y le doy control V. Y la copio igualita. ¿Sí? sí, Bueno, pero entonces en lugar del I, le voy a cambiar a O. ujú. ¿Qué pasa con el O? Que él hace la respuesta verdadera si cumple una pregunta. Ujú. Con una pregunta que cumpla, hace la respuesta verdadera. Listo. O sea que usted puede hacer 10 preguntas, 9 no cumple, pero cumplió la última, hace la respuesta verdadera. Entonces con el O, hace la respuesta verdadera en caso de que cumpla cualquiera de las preguntas. Ujú. En cambio que con el I, tiene que hacer la respuesta verdadera, la hace siempre y cuando cumpla las dos preguntas. Sí, ¿Sí? ¿Claro, claro? súper claro. Bien. Bueno, vamos a hacer ya una un poquito más combinada. Ok, Entonces resulta que le dijeron,
Si no tiene hijos, entonces va a recibir un bono de 0 pesos. Pero si tiene un hijo, va a recibir 100.000. Ujú, Si está entre, ahora, si tiene hijos entre 2 y 4, le van a dar 400.000. Y a los demás, 600.000. Bueno, entonces vamos a resolverla. Bono 3. ujú, Bueno, entonces la primera. Primero voy a utilizar un cianidado porque están preguntando si tiene 0, si tiene 1, si tiene... Entonces va un cianidado. Entonces le digo, igual si, abro paréntesis. Voy a preguntarle que si Q7 es igual a 0, punto y coma, 0. Punto y coma. Porque ahí termina la respuesta. sí, Vuelvo y pregunto, si Q7 es igual a 1. Si es igual a 1, la respuesta verdadera son 100.000. ujú, Punto y coma. Pero si no es 0, si no es 1, entonces voy a hacer un sí, pero con un i. La primera pregunta sería que si Q7 es mayor o igual a 2. Punto y coma. Y la segunda pregunta sería si Q7 es menor o igual a 4. ujú, Cierro paréntesis y el punto y coma va por fuera. Y vendría la respuesta, 400. Si no, si no es 0, si no es 1, si no está entre 2 y 4, viene la falsa, 600.000. ujú. Ensayémosla. Aquí dice que saca 400. Está en 3, o sea que está dentro de este rango. Está bien, ¿cierto? Sí. Si pongo 0, 0. Si pongo 1, 100. Si pongo 2, 400. Si pongo 3, 400. Si pongo 4, 400. Si pongo 5, quedó perfecto. ¿Sí ves? Ujú, sí, Cuando son esas fórmulas, yo todas las reviso y las confirmo. Yo nunca me confío en que la hice bien. ok, Yo siempre hago la pruebita, ¿sí? sí, Porque si no, llega a quedar algo mal y sale uno con un chorro de baba, ¿sí? sí, Entonces le dicen, ¿cuánto es? ¿Cuánto es lo que hay que separar? Y usted mandaron a separar ese presupuesto y cuando fueron a pagar faltó plata.
Mm. María Antonia, hiciste mal la fórmula. Ay, jefe, no, ¿cómo así? Espera, a ver, yo la revise. No, eso es antes. Yo nunca me confío. Yo primero verifico, ¿sí? Cuando yo ya hago las pruebas, entonces yo ya me siento tranquilo porque sé que la fórmula está bien. Porque Ujú. me aplica con todas las condiciones que yo he hecho. ¿Cómo vamos ahí? Súper ¿Bien? bien. Sí, ¿Cómo te ha parecido el curso? no, muy interesante, he aprendido un montón. Sí, se aprende harto. Hay que hacer la práctica. Sí, Listo, cerramos aquí y nos quedan unos minuticos para avanzar en un tema. Para ver, bueno, entonces cerremos aquí este archivo y vamos a abrir otro. Funciones estadísticas matemáticas, ok. P sociales. Bueno, tenemos dos bases de datos, una de diciembre y otra de enero, ¿sí? Entonces aquí tenemos como el nombre del empleado, la cédula, el cargo, la ciudad, cuánto tiene en sueldo, en aportes y en prestaciones. Ujú. Voy a hacer algo que no debo de hacer, que es sumar aquí, pero lo voy a dejar aquí separado. Entonces por aquí voy a colocar total, ¿sí? Es como por saber. Y le voy a decir que me sume igual suma, abro paréntesis y entonces me paro desde aquí, control shift flecha abajo, ¿sí? Ujú. Le doy enter y eso me da 135 millones, ¿sí? Sí. Puedo, puedo copiar esta fórmula, ¿cierto? Y entonces tengo el total de los aportes y el total de las prestaciones, ¿no? Pero mira que yo bajé y entonces no veo qué columna. Entonces mira lo que voy a hacer. Voy a pararme ahí. O sea, lo dejo bien arriba, ¿sí? Ujú. Y me voy a parar acá o acá. Ok. Entonces le voy a dar una orden para que cuando yo me mueva hacia abajo, la fila 5 quede ahí congelada. Y si me muevo hacia la derecha, pasándome por allá hasta N, O, P, Q, R, S, entonces yo no quiero que se mueva ni el nombre, ni el apellido, ni la cédula. Ok. Entonces quiere decir que aquí, donde yo me paro, él me va a congelar de ahí hacia arriba y me va a congelar de aquí hacia la izquierda. Ok. Eso se llama inmovilizar paneles. Ok. El truco es saberme parar, porque desde donde yo esté parado, él congela de ahí hacia arriba y de ahí hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces me voy Ok. a parar aquí y por vista voy a decir inmovilizar paneles. Ujú. Ahora revisemos. Si yo empiezo a bajar, entonces mira que ahora sí me queda fijo cargo, ¿sí ves? Los encabezados de columna. Entonces cuando yo esté leyendo aquí los totales, sé de qué es cada total. ¿La pillaste? Sí, pero no, o sea, se me congeló, pero se me congeló fue el espacito que estaba en blanco, entonces no sé si fue que lo seleccioné mal. Entonces vuelve y lo quitas por vista, vuelve y le dices movilizar paneles,
Él quita todo y vuelve y te paras. Por eso es que el truquito es aprovechar al máximo la pantalla, ¿no? Entonces yo por eso bajé aquí para esconder la fila 1, 2, 3, 4 que no me interesa. Entonces Ujú. gano espacio, ¿sí ves? Ahí. Ahora sí, me paré acá. Ya, ahora sí. Sí, perfecto. Entonces le dices vista, inmovilizar panels. Ahí queda, ¿sí ves? Ajá. Ahora, si tú necesitas desplazarte hasta la derecha y revisar cada empleado con respecto a otra columna, pues en la medida que te muevas, mire, siempre vas a estar, ¿ves? Ya. Con las tres columnas y sabes de qué empleado estás hablando, ¿sí? Ujú. Bueno, esa es una importante a saber allí. Bueno, entonces aquí, además de, aquí estamos utilizando la función suma. Eh, Hay una función que se llama fórmula texto. Vamos a hacerla aquí. Igual fórmula texto y le vas a hacer clic aquí. Entonces ahí está sumando, ¿sí ves? Ujú. Bueno, ahora vamos a saber el promedio. Entonces aquí coloquemos el promedio. Entonces el promedio es igual a la función promedio. Pues ya tengo la referencia aquí desde F6 hasta F85. Si ves, cuando las bases de datos son grandes, es mejor hacer fórmulas manuales. Ujú. Listo. Y copias el promedio. Bueno, entonces aquí puedo copiar esta fórmula hacia abajo y me dice qué fórmula tengo. Y ahora quiero saber la cantidad de empleados con la función contar. Tengo promedio, tengo suma y tengo contar. Pues aquí el contar, acuérdese que solamente cuenta celdas de tipo numérico. Ujú. Celdas de tipo numérico. Entonces, en celdas de tipo numérico quiere decir que yo puedo coger la cédula del empleado, puedo coger el sueldo, los aportes, cualquiera. Sí. Entonces, él va a decir, aquí hay un número, dos números, tres números, cuatro números, cinco números, 6 empleados, 7 empleados, 8 empleados, 9 empleados, ¿sí? Sí. O sea, yo le doy la connotación que necesite, pues para no decirle un número, dos números, tres, un Ujú. empleado, dos empleados. Cada sueldo es un empleado. Entonces, acá le voy a decir la función contar. Y le digo que me cuente desde F6 hasta F85. Trabajar así como lo acabo de hacer es muy cómodo, sobre todo cuando las bases de datos son muy grandes. No necesito irme hasta por allá, devolverme, estresarme, que se subió, que se bajó. Fácil, vean. ¿Sí? Ujú. Estos puntitos verdes los puede quitar seleccionándolos y aquí en el amarillito le vas a decir omitir error. Ujú. Ya, ahí los quita. Entonces, ahí tengo las tres funciones básicas. Sumar, promedio y contar, ¿no? Pero como esto no lo puedo hacer aquí, porque la base de datos, acuérdese que hay un principio de base de datos que además de estar estructurada, es importante que la base de datos no tenga totales, no tenga por acá cositas como las que estoy haciendo. Eso no se debe de hacer. Sí. Lo hago es para que ahorita lo podamos comparar.
bueno, ya en la próxima clase lo podamos comparar con respecto a otras cosas que vamos a hacer y verificar que está bien, ¿sí? Ok. Pero realmente en las bases de datos no se puede hacer este tipo de cosas. La base de datos debe quedar limpia, o sea, aquí, si me entra otra nueva información, aquí yo vengo con toda la, y lleno el otro registro, y lleno y sigo llenando registros, eso sí, Ujú. ¿ya? Pero el resto no, no, ahí es. Listo, Listo. vamos a dejar ahí.